Quisiera que leyéramos primeramente un par de versículos en la Escritura. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Un pasaje muy conocido, seguramente por la mayoría de ustedes. Yo no los conozco a todos, algunos sí conozco, y algunos lo conozco hace varios años, y estoy muy contento de reencontrarlos. Y como yo lo dije ayer, vamos a ver, vamos a hacer un vistazo, un acercamiento a un tema que es bastante muy amplio. Es demasiado amplio como para hablar de cada una de las cosas que voy a ir mencionando. De manera que queda tarea, trabajo para ustedes, de seguir considerando las Escrituras. Y cuando los hermanos me hablaron acerca de lo que querían compartir, yo dije, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Y partí por lo que empecé ayer, hablando acerca del mundo, acerca de la mundanalidad, acerca de los conceptos que tenemos en las Escrituras y acerca de los peligros. Yo ayer leí los pasajes que hablan en Juan 17, cuando el Señor habla acerca de aquellos que están en el mundo, pero no son del mundo. Aquellos a quienes el mundo aborrece. Aborreció, aborrece y sigue aborreciendo. ¿Quiénes son? Los suyos. Por quienes el Señor dice los que me has dado. Yo no sé si todos los que estamos aquí son aquellos que el Padre ha dado al Hijo. Nosotros sabemos que el Padre dio al Hijo a favor de nosotros. Y los que hemos creído hemos sido dados por el Padre al Hijo, en quien hemos creído. Que somos suyos. Yo no sé si todos los que estamos aquí somos del Señor. Somos de Cristo. Tenemos una nueva vida. Somos nuevas criaturas. Pero los que somos nuevas criaturas, se entiende que tenemos una nueva identidad. Somos de aquellos que hemos sido aceptos en el amado, amados por el Padre. Disfrutamos de una nueva vida, independiente de lo que ha sido nuestro pasado. Porque todos nosotros, de una u otra manera, hemos andado según la corriente del mundo, siguiendo la corriente. El Señor ora no por los que están siguiendo la corriente del mundo, sino por los suyos, los que han sido amados por el Padre y el Hijo. Y entonces, lo primero que uno, al enfrentarse a la palabra, tiene que pensar, ¿soy de ellos o no soy de ellos? Sí, claro, así de directo. Pero así nos habla el Señor. ¿Y por qué nos habla así? Porque nos ama. Y entonces, quisiera partir con Efesios 2, porque aquí dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo.
siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, como comenzamos a considerar ayer, el mundo tiene sus pensamientos, sus ideas, sus concepciones, sus gustos, sus anhelos. El mundo. El mundo que dice Juan, el mundo pasa y sus deseos. ¿Qué dice Juan en su primera epístola? El mundo entero está bajo el maligno. Pero aquí, como bien sabemos, hay personas que han pasado de muerte a vida, muertos, personas que están aquí, estaban muertos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, no digo más porque no es el propósito ir en el pasaje, sino introducir o seguir con el tema en base a este pasaje y lo que vamos a seguir diciendo en relación con lo que yo le puse las ideologías de la cultura y su influencia en la iglesia. Y esto es una batalla personal y familiar. Personal y familiar. Algo me comentaron los hermanos que querían escuchar algo acerca de la familia. Pero yo dije, qué mejor partir por ahí y tal vez procurar dejar sentados ciertos principios bíblicos en relación a nuestra identidad con Cristo, en primer lugar. ¿Por qué? Porque cuando el Señor habla del mundo y sus deseos, está hablando de un sistema, de una manera de vivir que contrasta o debería contrastar con la vida, con la manera de vivir, con la manera de pensar de aquellos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Cierto? Entonces, se espera que nuestra identidad como creyentes somos, podríamos decir, somos de Cristo, independientes de nuestro pasado, de cómo hayamos seguido la corriente. Tal vez uno más en las profundidades, podríamos decir, de la corriente, otros más por encimita, otros tal vez más educados, más cultos, como quiera llamarse, otros, pero revolcados en el fondo. Pero estábamos todos siguiendo la corriente. Pero qué cambio cuando el Señor nos da vida, ¿cierto? Y aquí dice el mundo entero está bajo un maligno, ¿sí? El mundo pasa y sus deseos. Pero cuando uno viene a Cristo, experimenta un nuevo nacimiento y es una nueva criatura. Sin embargo, allí comienza el proceso de renovar el entendimiento. ¿Cierto? Ahí comienza el proceso. Romanos 12, otro pasaje muy conocido. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado de Romanos 12? ¿Cuántas veces ustedes han leído? ¿Cuántas veces han meditado Romanos 12? Versículos 1 y 2. ¿Cuántas veces? Y yo aquí no voy a decir nada nuevo, seguramente, para muchos de ustedes. Pero sí lo que en mi propósito que reflexionemos realmente en base a lo que decíamos ayer y vamos a seguir diciendo hoy día y que espero no sé hasta dónde podamos avanzar para que pensemos en forma personal como hombres y mujeres, como personas tal vez solteros o casados y para que pensemos también en lo que ha sido nuestra propia familia y cómo entonces tal vez nosotros provenimos de una familia que ha seguido la corriente del mundo. Y si nosotros hemos abandonado esa corriente, se espera que nosotros no repitamos el modelo que conocemos de nuestra familia de origen tal vez, sino que nos adaptemos a lo que dice Dios en su palabra. Y entonces vamos renovando nuestra mente. Y aquí dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en contraste con los sacrificios del Antiguo Testamento, víctimas inocentes que eran llevadas al sacrificio. Nosotros, en vista de la obra de Cristo en nuestro favor, presentamos nuestra vida, nuestro ser entero, en sacrificio vivo. Entonces uno dice, aquí estoy, Señor, dispuesto para ti. Y dice, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto es lo que le agrada a Dios. ¿A quiénes le dice? A aquellos que han escuchado en los primeros capítulos de Romanos la tremenda enseñanza respecto de la misericordia de Dios. Toda la misericordia de Dios. Todas aquellas palabras que definen lo que es la experiencia de nuestra salvación. ¿Cierto? Reconciliación, justificación, reconciliación, propiciación. Todo lo que el apóstol Pablo ha hablado, partiendo del poderoso mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Entonces, en vista de todo aquello, ahora el apóstol, después de aquel paréntesis que está entre el capítulo 9 y el capítulo 11, un paréntesis, ¿no? Pero sigue aquí en el capítulo 2 y dice, así que, en vista de esto, dice, os ruego, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿no es cierto? Vuestra adoración razonable, ¿m? Nuestro culto inteligente, nuestra adoración que proviene de que nuestros sentidos han sido transformados, que ahora tenemos la mente de Cristo. Desde el momento que nos convertimos, tenemos la capacidad de pensar de manera diferente, y ahora que pensamos diferente, entonces se espera que hagamos lo que nos corresponde. Depender de Él, de entregarnos a Él. Aquí dice, no conforméis a este siglo, no toméis la forma de este mundo, no sigáis en la corriente del mundo de la cual ustedes han salido. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ahí está la revelación de las Escrituras para renovar el entendimiento. Para renovar nuestro entendimiento. Nuestra comprensión de las cosas. Entonces, estuvimos viendo cómo algunas de las diferentes ideologías, estos pensamientos humanos, van de alguna manera pretendiendo que nosotros tengamos los pensamientos de este mundo. Y algo dijimos ayer, respecto a todos estos ismos que aparecen ahí. Y puse algunos nomás, porque hay muchos otros. Pero todo esto va conformando nuestro pensamiento de tal manera que nuestras familias pueden ser afectadas. Primero somos nosotros afectados y luego llevamos esos pensamientos, esas ideas al hogar, a la familia. Primero al matrimonio, a la crianza de los hijos. Y entonces nos vamos conformando a este mundo y en vez de ser discípulos fieles, ¿no? Vamos así, siguiendo la corriente o introduciendo pensamientos que no son del Señor, sino son del mundo en nuestras concepciones profundas. Entonces, por eso que decía aquí, no se trata de que, mire, ese creyente porque hace esto, porque trata, es mundano. ¿Mm? Esto viene de aquí, del pensamiento. ¿Qué dice el libro de Proverbios? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Mm? Y cuando nos vamos al libro del Génesis, nosotros sabemos que cuando en la Escritura se habla del corazón, ¿a qué se refiere? ¿No? ¿Qué dice el Génesis 6? Antes del diluvio. ¿Qué dice respecto del corazón humano? El designio de los pensamientos del corazón de ellos era solamente el mal. Eso era Génesis 6.
¿Qué dice después? Dice que a Dios le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón haber hecho el hombre a lo que había llegado, ¿no? Y entonces ahí tenemos las emociones, ¿no es cierto? Ahí está, el centro de nuestras emociones. Y cuando llegamos al capítulo 9, ¿qué vemos? Noé haciendo el altar, adorando a Dios. Y entonces Dios manifiesta lo que es su voluntad. Es decir, el corazón, el centro de nuestras voluntades y nuestras decisiones. Me imagino que hasta alturas, tal vez muchos de mis hermanos ya saben de qué se trata, ¿no? La voluntad de Dios. Pero la voluntad del hombre. Y ahí está. El centro de nuestros pensamientos, de nuestros afectos y de nuestra voluntad. Por eso, el proverbio dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y entonces, cuando yo les conté ayer que había puesto esos misiles ahí, es porque estamos siendo atacados. Y estamos en una verdadera batalla. Batalla. Terrible, tremenda. Entonces, todas estas ideas, todos estos mismos que aparecen aquí, son una batalla en contra de lo que Dios ha revelado en su palabra. Dios nos ha hablado, Dios ha revelado su voluntad a nosotros, ¿no? Y es posible que algunos de estos términos ustedes tal vez no lo han estudiado. Y por eso es que cada una de estas cosas podrían constituir tal vez no una, sino varias reuniones. Y últimamente, no sé si ustedes han estado justamente cuando decía la ideología woke. Woke significa despertar o estar despierto, mantenerse despierto alerta frente a las injusticias sociales. Partió por el tema del racismo en Estados Unidos, pero ya se extendió a todos nuestros países, ¿no es cierto? Se extiende no tan solo a los problemas étnicos, sino que al género, a los trans. O sea, la ideología woke significa el que las minorías les sean respetados sus derechos, ¿no es cierto? Y que se vayan haciendo leyes a través del tiempo para que las minorías estén bien representadas. Y ahora voy a volver a hablar lo que dije ayer, es solamente para volver a lo que yo quisiera llevarle pensando en lo que es el mundo. El mundo, este mundo que pasa, este mundo que está bajo el maligno. ¿Se fijan? Ahí hay una marcha, ¿no es cierto? ¿Ah? Pero eso se va extendiendo, ¿ya? Claro, es una palabra en inglés, ¿no es cierto? Pero si ustedes lo escuchan, se trata de eso. Se trata de que todas estas expresiones de los derechos de los distintos grupos, ¿se fija? Ahí decía, por ejemplo, la comunidad LGBTQ+, ¿cierto? Y hay algunos que están en esa comunidad, pero son parte de, o parte de eso está el feminismo, parte de esto de la ideología de género, ¿no es cierto? No voy a volver sobre lo que vimos ayer, ¿se fija? Pero uno está diciendo, bueno, ¿por qué tenemos que estudiar esto acerca de la familia? ¿Por qué estamos estudiando o la influencia en nuestras vidas? Porque parte de nosotros, parte de la esencia de nuestra naturaleza humana, y seguramente en la medida que pueda voy a irme centrando más en el concepto de hombre y el concepto de mujer. Antes de llegar al matrimonio, no vamos a alcanzar a llegar a lo mejor el concepto bíblico respecto de nuestra masculinidad y cómo el enemigo, ¿no es cierto?, transforma o quiere pretender que la masculinidad bíblica sea vista como machismo, ¿no es cierto? O que la feminidad bíblica sea visto como feminismo. O, si es que no lo ven, la idea es
que esta cosa genere conflictos. Genere conflictos y más de lo que ya partió en el Edén, ¿cierto? Porque lo que Dios le dice al hombre y a la mujer precisamente habla de que ese ideal que estaba ahí antes de la caída ya no fue más. Pero la idea es generar esta conflictiva, la lucha, ¿no es cierto? La lucha en diferentes ámbitos. Y por eso que la idea del enemigo es, conocen el término, dividir para reinar, ¿no es cierto? ¿Mm? Cosa que cada persona tenga su propio pensamiento, su propia idea, su propia ideología, con grupitos pequeños, y entonces él así sigue avanzando. Y la corriente sigue avanzando, entonces nosotros como si somos creyentes, decimos, ¿y cómo actúo frente a esto? Y el enemigo es tan sutil que va introduciendo concepciones, lenguaje, ¿no es cierto?, en nuestro mundo. Por ejemplo, no sé, voy a decir algo como ejemplo nomás. ¿Por qué tanta gente no habla de aborto? ¿De qué habla ahora en vez de hablar del aborto? ¿Qué palabra o qué expresión ha sido reemplazada por el aborto? ¿Ah? A ver, ¿alguien se atreve? Interrupción del embarazo. Interrupción del embarazo. Esa es una expresión. ¿Ah? Y es un concepto erróneo, ¿no es cierto? Porque interrumpir sería detener en un momento para después que siga, ¿no es cierto? No es término del embarazo. No utiliza la palabra término del embarazo. Dice interrupción del embarazo. Porque interrupción del embarazo suena más suave, ¿o no? Pero ahí va cambiando la mente. Otra expresión para referirse a la mujer. Los derechos reproductivos, ¿de qué? De la mujer. Y cada vez se ve más esto. La idea es que se reemplace la palabra aborto por la palabra o estas expresiones, y eso es parte de lo que podríamos decir la influencia del mundo. ¿Ya? Y entonces uno va incorporando incluso el lenguaje, y no se da ni cuenta. El lenguaje hablado y el lenguaje escrito. ¿Cierto? Como yo le dije que le comenté a este hermano que para invitar a los hermanos y hermanas ponía la arroba, ¿no es cierto? Y no, pongan la voz nomás, y estoy incluyendo a todos, hombres y mujeres, hermanos. Y ustedes me van a escuchar hablar, yo no voy a negar a decir hermanos y hermanas, yo voy a decir hermanos, porque estoy hablando en español. El español, hermanos, es genérico, hombres y mujeres. Por eso que la escritura habla así, porque tenemos la Biblia en español. Y mientras no cambia el lenguaje, bueno, el lenguaje va evolucionando, ¿no es cierto? Por supuesto. Y vaya que va evolucionando. Pero la idea es que todos estos conceptos vayan haciendo un cambio. ¿En qué sentido? Un cambio cultural. Entonces, usted dice, bueno, ¿y de qué estamos hablando cuando hablamos de la cultura? Que, bueno, hay diferentes definiciones. Hay 200 definiciones de cultura. ¿Hay usted? Como 200. Increíble. Pero, aquí dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de ir analizando y estudiando cada una de las cosas que estamos enfrentando en este mundo y que la vamos viendo a través de las escrituras. ¿Qué me dice las escrituras respecto a cómo va a ser mi pensamiento en primer lugar? Mi pensamiento para luego llegar a la acción. Entonces, para que yo no me deje llevar por la corriente. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo se va renovando el entendimiento? ¿Cuántas veces han escuchado ustedes cómo se renueva el entendimiento? ¿Ah? Por la palabra, incorporando los conceptos, los principios bíblicos, y que dejando de lado los conceptos que no son bíblicos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la revelación. Y lo que dice Dios es lo que deberíamos creer, y no otra cosa. Y damos gracias.
porque tenemos una revelación suficientemente amplia para que nosotros podamos transformar nuestro entendimiento, renovar el entendimiento. ¿Sí? ¿Y cómo renovamos el entendimiento? Incorporando a nuestra mente, a nuestro entendimiento, principios, verdades, aspectos que la Escritura nos revela. No sé si alguna vez les mostré alguna ilustración que tengo en otra presentación, donde yo dibujo una maquinita, y esa maquinita es el cerebro. Entonces, en esa maquinita que es el cerebro, usted le echa algo y sale algo, ¿no es cierto? La máquina. Esta es una máquina, una máquina de funcionamiento continuo. Bueno, la noche se supone que descansa, pero ahí estamos. ¿Ah? Pero si usted a la maquinita le mete basura, va a procesar basura. ¿Y qué va a salir? Basura. ¿Cierto? Entonces, por eso nosotros tenemos que ver, ¿y cómo yo renuevo mi entendimiento? Y el enemigo trabaja de una manera incesante. ¿Por qué? Porque si yo le meto basura, va a salir basura. ¿O no? Entonces yo renuevo el entendimiento y dice, bueno, a ver, ¿qué estoy mirando? ¿Qué estoy viendo? ¿En qué estoy ocupando mi tiempo? ¿Ah? Yo no tengo nada que decir respecto al que quiera ¿cómo se llama? Se contrata Netflix. Yo no puedo decir, mire, este hermano es mundano porque contrató Netflix. Nada que ver. Porque así como todos tenemos celulares y tenemos mucho más que Netflix, seguramente, o mucho más basura que Netflix, ¿no es cierto? Pero lo que sí me preocupa es cuando el hermano dice, oye, está buena la serie esta, y no me la puedo perder, porque ya llevo en el capítulo 15 y está buena la serie. Ahí está. Yo no sé cuánto durará la serie, media hora, 3/4 de hora, 1 hora. Entonces dice, pues digo, no estoy criticando a nadie, si usted es dueño de hacer lo que usted quiera para la gloria del Señor, ¿no es cierto? Y si la serie que usted está viendo hace posible que usted pueda ser un buen testigo del Señor Jesucristo y que usted renueve su mente, ¿ah? ¿Qué le puedo decir yo? Siga viendo la serie, no hay problema. Pero, ojo, si usted está viendo la serie, está enganchado en la serie, ¿ah? Y usted no está renovando su mente, yo le digo, oiga, pongo una alerta. ¿O no? Pongo la alerta. Porque si la palabra me dice, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, haced todo para la gloria de Dios. Entonces usted puede ver la serie. Como digo, yo no tengo nada contra Netflix. Pero si usted está viendo la serie de Next para la gloria de Dios, ¿qué le puedo decir yo? No soy yo quien. Es Dios el que tiene que decirle. Y usted tiene que preguntarle, y usted tiene que analizar. Tiene que decir, ¿voy a ocupar mi tiempo en esto o voy a ocupar el tiempo en otro? ¿Voy a ocupar mi mente en esto o voy a ocupar la cosa en otro? Yo no, como digo, no, aquí no se trata de calificar de mundano o no mundano al otro hermano porque hace esto o hace este otro. Porque lo que Dios ve es el corazón y las intenciones de mi corazón. Y alguien dirá, bueno, si mi intención es súper buena, si no tengo nada, mi intención. Pero la pregunta es, ¿me lo he contrastado con la revelación de Dios? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esto tiene que ver con nuestra visión de la vida, la cosmovisión. Nosotros como creyentes tenemos una manera de ver el mundo diferente. Por eso que estas ideologías corresponden a visiones desde la perspectiva de esa gente, de esas personas. Es como ponerse los lentes, ¿no es cierto? Y ver la vida a través de los lentes. ¿No es cierto? Veo los lentes, si me pongo unos lentes color verde, voy a ver la vida de color verde, o lo que estoy mirando, ¿no? O rojo, o amarillo, cualquier color. Entonces la pregunta es cómo voy a ver el mundo, y entonces como veo el mundo yo también voy a comportarme, voy a asimilar o desechar ciertas cosas.
cosmovisión. Bueno, el término viene del alemán, ¿no? Weltanschauung. Weltanschauung. ¿No? Observar el mundo. Bueno, un filósofo, pero ¿sabe qué? Desde aquellos tiempos, ¿no? De 1840, bueno, la gente habla de la cosmovisión, entonces nosotros una vez te han preguntado, ¿y cuál es tu cosmovisión? ¿Cuál es tu visión del mundo? ¿De dónde proviene mi visión del mundo? ¿De dónde vienen mis pensamientos, mis ideas respecto de mí mismo? Respecto de las cosas que ustedes conversan con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de curso, en la familia, ¿de dónde provienen? ¿Provienen del mundo, de la idea del mundo o de la idea de la revelación de Dios? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Cualquier cosa, cualquier cosa. Y por eso que utilizo la expresión. Alguien dirá, bueno, usted está mismo utilizando las expresiones del mundo. Es para entender, es para que nos entendamos con la gente donde estamos, con quien estamos conviviendo. Yo les he comentado, yo tengo una experiencia maravillosa con mi padre. Mi padre fue un buen padre, yo no puedo decir nada. Perfecto. Pero yo me di cuenta de que él a veces repetía ciertos conceptos que él había escuchado. Bueno, él se convirtió a los 28 años, una cosa así. Entonces, los primeros 28 años de su vida seguramente absorbió muchas cosas. Y después, bueno, y él decía, es que nadie nos enseña a ser padre, ¿me acuerdo? Usted sabe que también se repite en el día de hoy. Y yo empecé, sí, papi, le decía yo. Teóricamente, o sea, prácticamente nadie, porque otra cosa es con guitarra, ¿no es cierto? O sea, cuando uno tiene los hijos. Pero aquí tenemos un manual para enseñar a ser padres. La Biblia nos enseña a ser padres. Y si ponemos la práctica de los principios bíblicos, no vamos a decir que no vamos a fallar nunca, pero sí vamos a tener la probabilidad de ser buenos padres y buenas madres. Estoy hablando de padres en plural, ¿no es cierto? Padre y madre. O también ser buenos hijos. Y yo me acuerdo que le decía a mi papá, oye, papi, sí. Nadie nos enseña, digamos así, uno cuando tiene el bebé, que sé yo, en brazos, su guaguita en brazos, dice, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Después de todo lo que leí, después de lo que, ¿no es cierto? Afirme la cabecita, póngala de aquí para allá, y ahí entonces, y después, bueno, y ahora que empieza a andar para allá, para acá, empieza a caminar, y empieza, bueno, antes empieza a hablar, empieza a caminar, y la comidita que hay que dar y todo. Bueno, en la práctica, ¿no? Pero eso está bien. Pero aquí tenemos un manual. Entonces, algunos dicen, pero nadie me enseñó a ser marido, nadie me enseñó a ser esposa. Sí, la Biblia nos enseña a ser marido, a ser esposas. También. ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy diciendo esto? A modo de ejemplo de cómo la corriente del mundo, ¿no es cierto?, nos va modificando nuestra manera de pensar. Vamos modificando y hacemos cosas porque vamos repitiendo lo que hacía la abuelita o la bisabuela, y después la abuela, después la mamá, y después lo hace uno. Entonces, de repente, la señora dice, ¿y por qué? ¿Y por qué te hacen lo que estoy diciendo? ¿No? No sé cómo es la historia de esa señora que hacía el pescado y le cortaban un buen pedazo de la cabeza y un buen pedazo de la cola y así un pedacito de pescado de este porte y lo metía al horno. Pero el horno era suficientemente espacioso. ¿Conocen esa historia? Y resulta que le preguntó a la mamá, bueno, ¿por qué lo hace así? Bueno, porque mi mamá lo hacía así. Entonces le preguntó a la abuelita, a la abuelita. Y entonces la abuelita dice, bueno, yo lo decía porque mi mamá lo hacía así. Entonces tenía la bisabuela viva. Entonces fue a la casa de la bisabuela. Claro, y decía, pero qué extraño. ¿Por qué una fuente, o sea, el tremendo pescado le cortaba tanto? No lo dejaba más chiquito. Y entonces la bisabuela dice, bueno, mijita, dice, lo que pasa es que en mis tiempos nosotros teníamos un horno bien chiquitito, bien pequeño, entonces no me cabía el pescado adentro, entonces yo lo cortaba todo este pedazo de cola y así lo metía para adentro y se acabó. Y la abuela repitió lo mismo, la mamá repitió lo mismo y ahora la niña empezó a pensar, ¿y por qué lo hace así? Y sabe que hay muchas cosas
que se hacen, y esto tiene que ver, bueno, esto no es algo drástico, tan terrible como las ideas que existen en el día de hoy, ¿no es cierto? Pero ojo con repetir y ojo con asimilar las ideas que tiene el mundo. Lo pongo como un ejemplo de los pensamientos, de las ideas que uno arrastra, ¿no es cierto? Y las trae, qué sé yo, a su vida personal, las trae a su relación de matrimonio y después por lo mismo. Mi convicción, ¿ah? Bueno, parte de las preguntas más importantes acerca de la vida, ¿no es cierto? ¿De dónde vengo? ¿No es cierto? Y entonces depende de la visión que tenga la persona, de la ideología que tenga o del pensamiento, le va a decir de dónde viene, ¿no es cierto? Y entonces, qué privilegio cuando uno conoce la Biblia y entonces uno le dice, mire, ¿quiere que le cuente? ¿Quiere saber qué dice la Biblia respecto al origen? Entonces uno le dice, no, no me diga ni una cuestión, no quiero saber nada de la Biblia, no me hable de la Biblia. ¿Y por qué? Entonces uno empieza a dialogar con la persona y dice, ¿y por qué? ¿Ah? Uno no le dice, oye, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? Tiene que escuchar. No, no, no. ¿Y por qué usted no? ¿Por qué usted no quiere escuchar de la Biblia? Y entonces se establece una relación con la persona y entonces usted puede hablarle, tal vez, se establece la relación acerca del origen. Mire, ¿le gustaría saber qué dice la Biblia, de dónde viene? Ah, entonces dice, pero no me convence. Bueno, no le convence. Pero yo le estoy contando lo que yo conozco. Llegará el momento en que usted continúa con la relación. Tal vez alguien le va a decir, oye, ¿qué le dijiste respecto a ese asunto? A ver, tal vez quedó dan vuelta alguna cosa. ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy? ¿Sabe qué? Es interesante que uno empieza a relacionarse con las personas y entonces uno dice, oye, ¿y usted ha pensado para qué está aquí? Entonces usted va un poquito más allá de una relación así más superficial. Entonces uno tiene la posibilidad de ir más allá. Y realmente mucha gente que esto de la pandemia le rompió todos los esquemas, ¿sí o no? Hay mucha gente que pensaba que tenía todo bajo control, ¿cierto? Tenía todo bajo control. Y de repente tuvo que encerrarse y ahí perdió el control de todo. Y ahí entonces tenemos los dos extremos. Unos que se hicieron más incrédulos, pero hay otros que empezaron a pensar, ¿y qué pasó aquí? ¿Sabes por qué les digo esto? Porque hay muchas personas que después de la pandemia se han cuestionado la vida y que se dieron cuenta que no tenían todo bajo control, estábamos acostumbrados, ¿cierto?, a tener todo, y de repente no lo tengo bajo control. Dios utiliza muchas circunstancias para cambiar nuestros pensamientos o los pensamientos del hombre, porque le ama. Y aquí dice, a un sector, moralidad, qué bueno y qué es malo. Entonces nosotros tenemos que saber bien qué es lo que dice la Biblia, para dónde voy, ¿no es cierto? ¿Quién soy? Y ahí tiene que ver con nuestra identidad, ¿quién soy? ¿Quién soy realmente? Y uno dice, oh, qué maravilla, estoy en Cristo, soy una nueva criatura, soy de Cristo, soy cristiano, soy de Cristo, ya no soy del mundo, ya no sigo la corriente, ahora soy de Cristo, quiero hacer la voluntad del Señor, eso es lo que quiero, ¿no? Existe Dios y se siente cómo. ¿Qué es conocible y cómo conozco lo que conozco? Bueno, esto es una rama de la filosofía, pero no vamos a hablar de eso. Fíjense. Sistema de creencias más profundo sobre qué y cómo funciona el mundo, visión del mundo, qué piensa la realidad, lentes de la mente con que vemos la realidad, define lo que somos, cómo actuamos. Bueno, todos nosotros, todos y cada uno de nosotros tenemos una cognición, pero lo interesante es cuando la Biblia nos da su perspectiva de qué es la combinación, qué es la visión, qué es la visión de la vida, del mundo que nosotros tenemos que ver. Y por eso entonces me gustó esa ilustración cuando habla de las raíces, ¿no es cierto?, los pensamientos y conceptos más profundos. Y eso se va a traducir en lo que se ve, en lo que se ve en nuestra vida, en nuestros pensamientos más exteriores, más hacia afuera, y nuestra conducta, ¿ah? Los pensamientos cotidianos más superficiales. Y entonces ahí están las acciones y sus consecuencias. A, B.
hábitos, costumbres, estilo de vida, mi estilo de vida. Entonces, cuando el Señor nos habla acerca de el mundo de paz y sus deseos, cuando el Señor nos habla acerca de no os conforméis a este siglo, a este mundo, ¿qué es lo que está diciendo? Realmente preocúpese dónde está su pensamiento y luego entonces usted va a pensar, usted va a actuar de acuerdo a lo que piensa. Es decir, lo que va a producir su máquina o las acciones de aquella máquina que usted le mete adentro, o sea, de la información que le mete a su cerebro, va a salir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces uno va siendo transformado. Entonces ahí está Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, preocúpate. ¿Cuántas veces hemos leído ese pasaje? ¿Cuántas veces tal vez hemos meditado en ese pasaje? Y aquí que dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, yo soy lo que hay dentro de mí. Por eso entonces cuando nosotros pensamos en la conducta de las personas, nosotros tenemos que pensar, esa persona actúa normalmente, ¿no? Normalmente actúa como uno piensa. Y lo que quiere que nosotros, lo que Dios quiere que cambiemos nuestra manera de pensar. Por ahí parte. Y cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, nosotros cambiamos nuestra conducta en cualquier esfera de la vida, en lo personal, en lo familiar. ¿Estamos o no? Y por eso entonces cuando el apóstol describe qué es la vida para él, Filipenses 1, ¿no? Para mí, el vivir es Cristo. Aquí es lo que debería ser, lo que todos nosotros, si somos de Cristo, deberíamos decir. Para mí, vivir es Cristo. Eso es lo que me interesa. Me interesa que Cristo viva en mí, yo imitar al Señor, procurar acercarme al Señor con todo mi manera de ser. Somos todos diferentes, pero ahí está. Y Pablo dice, para mí, el vivir es Cristo. Y para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia, ¿cierto? ¿Qué ganancia es grande? ¿Qué mejor? Pero nosotros tenemos que preguntarnos. Y digo esto porque lamentablemente he escuchado a hermanos o hermanas en Cristo que me dicen, es que a mí me gusta así, o me gusta asar. No estoy hablando de los gustos de comida, de cosas, no sé, más superficiales. Estoy hablando de las cosas profundas que usted está haciendo. Y yo le he preguntado, hace 2 semanas ya, estaba en una familia con 3 personas. Le pregunté a la mamá, le pregunté a la hija y le pregunté al hijo. Entonces yo le pregunté, ¿y tú quieres hacer la voluntad del Señor o quieres hacer tu propia voluntad? ¿Y quieres hacer tu propia voluntad? Bueno, entonces lo que tienes que hacer es buscar. Bueno, afortunadamente los 3 me dijeron que sí. Afortunadamente digo, porque no sé lo que va a pasar después, o sea, a ver, en la vida de ellos, ¿no es cierto? ¿No? Porque uno no sabe, uno da la palabra, pero uno no sabe la conducta. Yo le he contado cuando al principio de nuestra vida matrimonial, yo tenía que ir a visitar a alguien, ¿no es cierto? Y mi señora, bueno, yo iba con la palabra, y no sé si le he contado esto, me decía, oye, ¿cómo te fue? Bien, le decía yo, leímos la palabra. Y le expuse lo que la verdad dice, ¿eh? Pero pasaron los años, y cuando me preguntaba, yo le decía, no sé cómo me fue. No sé si lo que yo le dije la palabra, esa persona va a hacer lo que dice la palabra, o no lo va a hacer. Lo vamos a ver en el tiempo. ¿Por qué lo digo esto? Lo digo porque nos pasa así y nos pasa a nosotros también. Usted escucha la palabra, entonces yo no sé si usted va a actuar, va a cambiar su manera de actuar frente a algo que yo he dicho, no tengo idea. ¿No? O sea, no es lo que yo he dicho, es que dice la palabra. Porque aquí no vale lo que yo diga, lo que dice el Señor. Y cuando el apóstol Pedro escribe ahí, en su primera epístola, el capítulo 3, y lo que dice, seguramente lo conocen hasta la memoria, este pasaje, varios de ustedes, ¿no? Dice,
Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Está hablando el apóstol a los creyentes perseguidos, ¿no es cierto? Que pretenden amedrentarlos y confundirlos, ¿cierto? Y que dejen de ser testigos. Esta es la idea. Porque el Señor habla, Pedro habla acerca de que ellos son testigos, ¿no? Pero, ¿qué dice? No os amedrentéis ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buenas funciones, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Santificad, ¿qué dice? A Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de santificar a Dios? ¿Cómo puedo santificar a Dios en mi corazón? Santificar significa poner aparte. ¿Cierto? Eso es. Póngalo en un lugar importante en su vida. Que para usted sea importante lo que dice el Señor, que es importante. Lo tengo de manera especial, lo que Dios me revela en su palabra. Para mí no es que me lo diga cualquier persona, me lo dice el Señor. Asegurémonos de estudiar, de conocer lo que dice el Señor. ¿Para qué? Para que nuestra visión, sea nuestra visión bíblica, escritural. Y lo que nos revela, no nos hagamos problemas, no nos pongamos a discutir. No, busquemos la mente de Dios. Tenemos la mente de Cristo, busquemos lo que dice el Señor. ¿Para qué? Para estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza. Vivimos en un mundo donde la corriente del mundo arrastra, avanza, quiere que nosotros pensemos de la misma manera, pero, ¿por qué alguien me podría preguntar cuál es mi esperanza? ¿Por qué alguien podría preguntar, porque ya no sigo la corriente de este mundo? Si yo sigo la corriente, nadie me va a preguntar. Si soy igual que los demás, mis pensamientos, en acciones, ¿quién me va a preguntar? Aquí dice, estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Cierto? Esta es la palabra apología, ¿no es cierto? Defensa. ¿De qué manera? Mansedumbre. Mansedumbre. Vivimos en un mundo no manso, ¿no es cierto? Y a veces nosotros también no somos lo manso que deberíamos ser. ¿Mm? Estamos siendo atacados cada vez más. ¿Mm? Y ya casi, en muchos lugares, casi es muy difícil conversar con los compañeros de trabajo, con los compañeros de colegio, con los compañeros de estudios superiores. Es difícil. ¿Mm? Y hay entonces ataque, hay crítica. ¿Mm? Y basta que sepan que uno es creyente, cristiano, para que las preguntas que le hacen a uno tienen una doble intención. Muchas veces, no digo siempre. Qué bueno cuando no tiene doble intención, la intención de atacar. Qué bueno cuando hay personas que sinceramente han visto el testimonio de uno o han escuchado algo de uno y dicen, por favor, dime cómo es este sujeto. Y todo esto tiene que ver con el hecho de conocer lo que es la corriente del mundo, los pensamientos de este mundo y contrastar lo que dice el Jesús. Tenemos que conocer nuestra convicción. ¿Qué es la Biblia para ti? Fíjese que lo que uno cree determina la conducta. ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Mm? Por eso es que uno tiene que acercarse a este mundo y pensar, ¿y por qué ese caballero, esa señora, por qué ese joven actúa como actúa? Pensemos, pongamos en el lugar de esa persona. Pongamos en el lugar, tratemos de pensar, ¿por qué actúa como actúa?
Se me viene idea otras cosas, pero voy a llegar hasta ahí nomás en relación con esto. Oiga, hay personas que son personas tóxicas, ¿no es cierto? Tóxicas, que son tóxicas. Entonces usted tiene que ver por qué esa persona es tóxica. ¿De dónde proviene? ¿De qué hogar? ¿De qué padre? ¿De qué madre? ¿O tuvieron padre o no tuvieron madre? ¿Y por qué actúa como actúa? Él sabe su forma de vida, lo que vivió, la amargura, el dolor, la aflicción, la ansiedad que vivió esa persona. Uno dice, necesita que necesita al Señor. ¿Por qué me trata así? Y como me trata así, yo lo voy a tratar igual. No. Hay que pensar qué hay detrás de esa persona. La creencia determina nuestra conducta. Y entonces la vida es como mi visión a través de Cristo, a través del nombre del Señor, a través del amor de Cristo, a través de lo que Él hizo en mi vida. ¿Lo veo así o no lo veo así? ¿Cómo estoy viendo el mundo? Y eso significa que mi conducta va a ser de acuerdo a lo que el Señor quiere. La revelación es la forma en que Dios nos muestra su plan para nosotros y para el mundo. Y entonces eso es interesante. Y por eso entonces que cuando el Señor dice, no son, están en el mundo, pero no son del mundo, porque ellos tienen mi palabra. Yo les he dado mi palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí está, la palabra. Y eso es lo que hace posible que nosotros podamos ver las cosas de otra manera. Ahí está el versículo, ¿no es cierto? ¿Qué dice el Señor? Si la luz que en ti hay tinieblas, ¿cómo vas a alumbrar? Si hay tinieblas, si hay oscuridad. Y por eso dice, estad preparados para presentar defensa. Tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos para saber cómo hablar. ¿Te le ha tocado hablar con un feminista, una feminista? O con un feminista, que hay feminista hombre y feminista mujer. ¿Está bien? Sí, claro. ¿Usted le ha tocado hablar con alguien que tiene la ideología de género y que incluso enseña la ideología de género? ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados para hablar con los ecologistas? ¿Estamos preparados? Tenemos que prepararnos para presentar defensa. Y entonces, ¿qué es lo que significa? Significa que si yo estoy en el mundo y no soy del mundo, el Señor quiere utilizarnos para que el mundo abra sus ojos y nos tiene a nosotros como testigos suyos. Y así, hay tantas otras cosas. Es importante. Los creyentes no escapamos a esta situación de mirar tal vez el mundo con los otros ojos, porque el enemigo eso es lo que quiere, que veamos los mundos desde la perspectiva del diablo, de Satanás, ¿no es cierto? La salvación, fíjese que no produce un cambio automático en la cosmovisión, por eso yo digo esto, somos nuevas criaturas, pero como nuevas criaturas tenemos que ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. El entendimiento no se transforma de un momento a otro. Y es bien, es cierto que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Pero el Espíritu Santo nos va iluminando, nos va alumbrando. ¿Y en qué medida? En la medida que nosotros vamos queriendo dejarnos guiar por el Espíritu. ¿Cierto? Ahí está. Y entonces, la Escritura es la base para nuestra cosmovisión en todas las áreas de la vida. Ignorancia de la Escritura, el relleno de vacíos con cosmovisión de la sociedad. Si nuestra mente no está llena o no está preocupada de estudiar, de conocer, de vivir la palabra, el enemigo nos va a meter cualquier cosa. Y nuestra vida va a ser lo que el Señor quiere. Bueno, vamos a llegar hasta aquí. Es importante nuestra compromisión. ¿Ah? No es importante. Ya, no vamos a ver más. El tiempo me ha pillado. Ahora, si Dios quiere, mañana vamos a ver un poquito más respecto de la perspectiva de cada uno de nosotros. No sé si alcancemos a ver hombre y mujer respecto de eso, porque eso tiene que ver con nuestra vida personal y nuestra familia. ¿Cómo estamos nosotros? En los diferentes roles o lugares que tenemos en la familia. Como padre,
como madres, como hijos, como hermanos. ¿Bien? Pero el tiempo ha pasado. Lo interesante es, tengamos en cuenta estas cosas, hermanos. Preocupémonos. Ocupémonos en la escritura, en estudiar la palabra, en conocer la palabra, para vivir la palabra, para vivir lo que el Señor quiere, que nosotros pensemos en primer lugar en cómo Él quiere que actuemos. Muchas gracias.